El tema que vamos a hablar hoy día, que al menos yo no lo he visto en los medios de prensa y creo que es muy urgente e importante, es el tema de que a raíz de todo el escándalo del caso Convenios que comenzó con Democracia Viva en Antofagasta, empezamos a hablar de temas que no tenían nada que ver con el Ministerio de la Vivienda, que es construir casas sociales para la gente vulnerable del país. Entonces, lo que vamos a ver en este programa, especialmente, bueno, y otros temas, es qué ha pasado con todo este tiempo que se ha perdido, digamos, en acusaciones para allá, en descubrimientos para acá, en que yo no hice esto, pero sí lo hice. ¿Y qué está pasando con la vida real, con la gente que necesita un techo digno? A lo mejor no ha influido y por eso hoy día estamos con Felipe Valdivia, presidente de la Asociación de Constructoras de Viviendas Sociales de Chile, ANACON. Muy bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás? Muy Bien, bien, gracias. bien, gracias por estar acá. Antes de comenzar, yo les quiero contar que Felipe Valdivia es constructor civil de la Universidad de Santiago. El año 2020, cuando comenzó la pandemia, se agrupó con distintas asociaciones gremiales para hacer frente a los problemas que provocó el COVID en el área habitacional. Así, lo que empezó como una unión gremial, ya estamos en esta cosa grande de una Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, que agrupa, si no me equivoco, me corrige, a 700 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la construcción y reparación de las viviendas sociales. O sea, es mucha gente. Son muchas pequeñas y medianas empresas. De manera formal, partimos con la quinta región y la región metropolitana. Entonces, nuestro gremio, digamos, duro, parte ahí y somos cerca de 80, un poquito más de 80 empresas. ¿Ya? Pero la necesidad de agruparse se extendió especialmente desde la zona centro a la zona sur. Tenemos asociados no formales que son de Aysén, desde allá, desde esa zona. Entonces, y además se han sumado entidades patrocinantes, que son las EGIS, y bueno, y todas las pequeñas y medianas constructoras, pequeñas Perfecto. y medianas ¿De cuánta empresas. gente estamos hablando, Felipe? Claro, y ahí es donde llegamos a las 700 pequeñas y medianas empresas. Bueno, hay algunas que no son tan medianas, son empresas grandes, Ya. pero son las menos. La mayoría son pequeñas. ¿Y esas 700? ¿Cuánta gente es? ¿Cuánto significa en Sí. términos de trabajo? Bueno, Sí. no es un tema fácil el que me pregunta. El cálculo. De verdad, no es un tema fácil. ¿Ya? De hecho, estamos trabajando en eso porque a nosotros cuando el Congreso, por ejemplo, nos pregunta o nos pregunta el mismo ministerio, oye, ¿cuál es el impacto de la cantidad de desempleados que hay producto de los déficits que han habido en términos presupuestarios? Claro, llegamos a un número, pero tiene una base y esa base habla de que son alrededor de 22.000 personas que se relacionan con los programas de mejoramiento de vivienda. ¿Solo mejoramiento? Solo mejoramiento. Ya, pero sumémosle, ustedes ven, mejoramiento y construcción. Claro. ¿Cuánto es si suman todo? Mira, en términos de construcción de vivienda nueva, no hay un déficit en términos de personas que hayan quedado sin trabajo o personas a quienes nosotros representemos. Porque hoy día la vivienda nueva, ¿sí? Está potenciada por los programas de gobierno. Donde existe un gran problema, que lo podemos conversar más adelante, es con el mejoramiento de vivienda. No, claro, ¿sí? pero independiente si ustedes lo ven o no lo ven, ¿cuánta gente trabaja en lo que es construcción de viviendas sociales en Chile? Ya. No Mira, solo reparación, construcción y reparación. Estimamos nosotros que debe haber un orden de entre 35 a 40.000 personas que trabajan de manera directa e indirecta o sea, en la construcción de viviendas nuevas, ¿ya? Es una estimación. O sea, ese 40.000 es más 22.000. Exactamente. O sea, ya, es que eso quiero saber. El total es 62.000 personas. Claro. Eso
digamos que son estimaciones, porque Sí, porque está difícil, pero más o menos, y a veces puede ser más. O sea, pero puede ser pero más. ustedes representan más o menos lo que vamos a hablar hoy día acá, una fuerza de trabajo de 62.000 familias. De 62.000 familias, sí, Familias, o sea, exactamente. es muy importante Muy importante. la cantidad de gente, pues si lo multiplicamos por 3, 4, que es lo que tiene una familia hoy día, estamos hablando cerca de 200.000 personas. Sí, es una cantidad, un universo de relaciones directas e indirectas muy grande. Ya, Hay que pensar que ahí están los sí, proveedores po. primarios, después los proveedores secundarios. El Entonces, clúster que arman con todo esto, etcétera. Ya, exactamente, entonces ya exactamente. teniendo clara claro, el peso de lo que tienen, que me parece muy fuerte y relevante, yo quiero partir esta entrevista preguntando por el caso convenio, que bueno, para la gente lo ha oído mucho, pero yo tengo que recordar que recién el 16 de junio de 2023, esto se destapó gracias a Timeline, un medio de prensa regional en Antofagasta, y que a raíz de eso comenzó a crecer la bola de nieve y estas investigaciones que se están realizando de este escándalo de robo de dineros con fundaciones de fachada va de Arica a Punta Arenas, digamos, ¿ah? Se agrandó a todo el país. Entonces, nosotros que estábamos acostumbrados a tener un ministerio de vivienda que hablaba de viviendas y de la urgencia de viviendas, nunca más vimos con prioridad del ministro, del Serviu, del subsecretario hablar del tema, sino que ir al Congreso a dar explicaciones, hay gente que está presa, hay gente imputada, etcétera. Entonces, la pregunta es, Felipe, con todo este escándalo de del caso convenio, ¿se ha perdido, se ha trazado el plan de ruta de construcción de viviendas sociales original que se pactó en este gobierno al principio, que también después vamos a ver lo que se prometió, digamos? Mira, nosotros entendemos que la construcción de vivienda nueva no ha sufrido un impacto tan grande respecto a la hoja de ruta que esta administración trazó. Perfecto. Que no ¿Ya? es tan grande. Definamos, no es tan No es grande. tan grande porque los números que hoy día expone el ministerio hablan de que se estarían cumpliendo con las expectativas, con la programación Un original. 35% de avance, según lo que dicen ellos. O sea, bueno, ahí empezamos con ciertas diferencias porque la última información que el ministerio entregó era que había un porcentaje sobre lo programado superior al 25%. Es decir, a la fecha que entregó la última información iban un 25% arriba. Ok, Eso dicen ellos. eso dice el ministerio, nosotros no tenemos cómo, y no tenemos por qué tampoco desmentir eso. Ya. Asumimos que esa es una realidad y la verdad sea dicha, esperamos que así sea, Pero por el bien de las del país, familias que están lógico. esperando Pero sus casas Felipe, nuevas. ellos, ustedes tienen que, como presidente de esta asociación de constructora, le tienen que comentar o no comentar de, oye, sí, ya nos llamaron a licitación, estamos construyendo, o no, están atrasados. ¿Qué se comenta dentro de la ANACON? Claro, mira, las empresas que se dedican a hacer viviendas sociales, ¿Mm? que pertenecen a nuestra agrupación, porque hay que entender, siempre es importante entender esto como paraguas, digamos. El Ministerio de Vivienda se dedica a dos cosas en términos de vivienda. Una, a construir viviendas nuevas, ¿sí? Que estamos hablando del plan de emergencia, las 260.000, ¿Mm? y a reparar o recuperar viviendas antiguas. Sí. Hay que pensar que en Chile se construyó durante muchos años de una manera paupérrima y esas pobres familias viven en esas Y condiciones. que hay casas desde los años 80 que ya no resisten al análisis. Nada, Pero de nada. eso lo vamos a hablar después. Y entonces, la distribución del presupuesto históricamente siempre fue 75 para vivienda nueva y 25. Entonces, estamos hablando de este 75, que era histórico. Hoy día es un 90. ¿Ya? Los recursos puestos para construir viviendas nuevas son mucho más grandes en términos de porcentaje y monto ¿Ya? que en años históricos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que existe una dificultad grande para poder cumplir. Pero
cuando el ¿De parte ministerio... del ministerio o de ustedes? No, del universo, de la industria en general, Ya. incluido el ministerio. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay dificultades grandes. La primera dificultad tiene que ver con que hay pocos terrenos, que son muy caros, etcétera, etcétera. La segunda, con el alza de los costos de construcción. Exacto. La tercera, con la burocracia del ministerio, del Estado en términos generales. Entonces, son muchas trabas para poder cumplir con esa meta. ¿Qué es lo que vemos nosotros como los que construimos? Que existen dificultades, ¿ya? También vemos que existen dificultades mayores a lo que ha sido históricamente a lo largo. Usted lleva más de 20 años en contacto con lo que es los ministerios de vivienda y todo. Me está diciendo que, o sea, lo que queremos decir aquí es que hay más dificultades que el promedio hacia atrás, o lo que siempre ha habido. No, que eso es lo que queremos saber. Son dos aspectos. Hay aspectos en los que ha sido positivo, o sea, hay cosas que han pasado que son muy buenas, ¿sí? Y otras cosas que son más complejas. Por ejemplo, el hecho de que los costos de construcción sean más altos es complejo a todas luces. Yeah. Lo segundo es que la dificultad para encontrar terreno, ¿sí? O para que el Estado tenga terreno es mucho mayor que antes, seguro, es mucho mayor. Ahí hay dificultades. Independiente del escándalo convenio. Esto es independiente del escándalo convenio, sí, tenemos dificultades que las voy a mencionar después. Es que eso es lo que me interesa, del caso convenio. Saber si, es que a ver, el tema es dejar en claro, todo este escándalo que nos ha hecho perder tiempo, recursos, ha afectado a la velocidad en la cual los miembros de ANACON construyen. Sí, hay ciertas dificultades que tienen que ver con una arista social, ¿Ya? que pocas veces se ve, pero resulta que nosotros tenemos contacto directo con nuestras dirigentes. Las dirigentes son las personas que dirigen, pobladores, que dirigen los comités de vivienda, ya sea para la construcción de vivienda nueva o para el mejoramiento y reparación de vivienda existente. Entonces, la frase es bien dura. O sea, ¿hay plata para robarse? ¿Por qué no hay plata para llevar a cabo nuestros proyectos? Eso es lo que les dicen a ustedes en terreno. Yo espero hace 2, 3, 5, 10, 8 años, y aquí salen cosas que, digamos, recursos para financiar cosas que aparecen, digamos, de un día para otro. Ya. Ya. Esto yo digamos, lo ordeno un poco en términos de cómo nos traspasan nuestras dirigentes a nosotros, constructores de vivienda social. Sí. ¿Sí? Porque la verdad es una desazón, es una rabia contenida, una impotencia por parte de las familias muy grande. Porque lo que vive la familia, ya sea esperando su vivienda nueva, o lo que vive la familia esperando una reparación, es tremendamente grave. Desde la perspectiva de la dignidad de la familia, las personas, sí, claro, es súper, súper grave. Entonces, nos toca... ustedes son la carne de cañón, sí, que les toca, y no es el gobierno, digamos, el que tiene que estar con estas personas que, con justa razón, digamos, y esto ya es una opinión, pero una opinión que difícilmente alguien no lo debe pensar así, no lo puede no pensar así, de que la gente está molesta, los pobladores. La gente está muy molesta, ya, sí. Las familias están muy molestas, se sienten pasadas a llevar y se sienten engañadas por esto. Ya. Y claro, es razonable, porque cuando se les dice, oye, no hay presupuesto para esto, y ya la suma no es de estos 450 y tantos millones de pesos. La gente ve en las noticias cosas, digamos, que distan mucho, 10, 100 veces esas cantidades. Claro. Y con eso sí se logran hacer cosas importantes. Exacto. Entonces ya no está acotado un número chiquitito, sino que un número... Ya, entonces, con lo que usted me está diciendo, ha habido un atraso, porque la gente, si está alegando, es porque no le han cumplido en los plazos establecidos. Mira, los programas de vivienda siempre han sido lentos. Sí. Hay que ser riguroso en eso. Yeah. No es responsabilidad de esta administración que sean lentos. ¿Ya? Si yo tuviera que decir hoy día radicalmente, ¿se han atrasado los proyectos por el caso convenio? No creo que sea así y no tengo antecedentes que sea así. Pero sí hay un uso de esos recursos que deberían haber ido a vivienda, ya sea a la reparación o a la construcción de vivienda. Seguro que se hace 1 o 2 proyectos grandes de construcción de vivienda y muchos proyectos de mejoramiento con los recursos que se han, digamos, utilizado mal, según lo que nosotros... ¿Cuántas viviendas sociales se podrían haber hecho con lo que hasta ahora se está investigando que se ha robado con estas fundaciones?
trucha. No te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque nos falta un antecedente duro, que es saber cuánto definitivamente es lo que se utilizó mal. Hoy día tenemos que ser serios en términos de decir que hay investigaciones en curso y que hay cosas que pudieran Ya, entonces decir. lo planteo de otra manera. ¿Cuánto Claro. vale en millones de pesos una casa de vivienda social tipo? Mira, vale del orden de 1.500 UF, Ya. 1.600 ¿Y cuánto en dependiendo de plata la eso? construcción. Estamos hablando de 30 millones a 40 millones de pesos. Doy un rango bastante amplio porque depende mucho. La casa puede ser la misma, pero si tú la construyes en En una... un cerro o en... Sí, Exactamente. lógico. Estamos Sí. hablando de un Sí. universo que Ya. es O sea, importante en entre términos de 30 a valor. 40 millones. O sea, la Claro, gente que quiere hacer la multiplicación en la casa, que la haga y que exactamente. diga, que divida todo lo que se acusa que se ha robado y que lo divida entre 30 y 40 millones y creo que dan bastantes casas, digamos. Muchas casas, Muchas muchas, casas. muchas, muchas, muchas. Y muchos más. Yo no soy buena para las matemáticas, por eso no hago lo hago acá, porque Claro. seguramente me equivocaría. Pero son muchas casas Y muchos mejoramientos de y muchos vivienda. mejoramientos Muchos de más, casa. porque esos son costos menores. Ya, entonces, si bien no se ha trazado, sí se ha dejado, o sea, sí se va a dejar de hacer muchas casas y reparaciones de casas cuando sepamos finalmente cuánta es la cantidad de plata robada. Efectivamente, el buen uso de los recursos está ahí, po. O construyes casas o reparas fachadas, po. O casos de, digamos, de los que conocemos, para no Ya, seguir ya. mencionando. Y usted como presidente de la ANACOM, y que ustedes son la carne de cañón en el sentido que ustedes dan la cara, no lo da el Servio ni la da el ministro Monte, con la gente. ¿Qué opinión tienen ustedes? Mira, nosotros estamos muy decepcionados de esto. ¿Por qué? Siempre tengo que separar construcción de vivienda nueva de los mejoramientos. Los programas de mejoramiento y reparaciones se han visto en esta administración muy desfavorecidos. Desfavorecidos quiere decir que los recursos para esto han disminuido montones, mucho. Y la cantidad de mejoramientos que se han hecho en esta administración han sido mucho menores que ¿Cuánto lo ha bajado? histórico. Estamos hablando del orden de 60.000 mejoramientos por año menos. O sea, ya llevamos 120.000 menos. O sea, 120.000 casas Casas que no se han intervenidas. reparado. Ya, para que la gente entienda por qué es tan urgente reparar estas casas, porque uno dice, ¿pero por qué? Por ejemplo, yo ahí leía, hay materiales como el asbesto, Claro. que hoy obvio que está prohibido, pero que en los años 80, por favor, que me diga Sí, cuáles son los peligros de no reparar esas casas ya now. claro. Mira, la reparación de viviendas abarca un universo grande de actividades técnicas. Partamos por la que tú mencionas, asbesto cemento en las cubiertas, asbesto cemento en las tuberías que están dentro de las viviendas, dentro de los edificios. El asbesto cemento es un componente cancerígeno Sí. que hace Demostrado. 40 años que en Europa no se utiliza y se erradica, digamos, de la mejor manera posible. En Estados Unidos hace 35 años, Estados Unidos, Canadá. Nosotros nos demoramos un poco, pero en términos de nuestro barrio y empezamos a hacer la pega hace años, Ya. de eliminar este. ¿Por qué? Porque genera, digamos, enfermedades gravísimas. Después tenemos reparaciones que son de orden estructural. Un edificio que está partido, ¿sí? Que está quebrado, nosotros lo reparamos y ese edificio vuelve a tener las mismas características y condiciones estructurales con la cual fue Originario. construido, o incluso se mejora, Ya, ¿ya? Y le alargamos la vida útil 30, 40 años más. perfecto. ¿Sí? Hay edificios, por ejemplo, que tienen escaleras, cajas de escala, que es la única vía de escape de la familia en un incendio, en un terremoto, ¿sí? Que se están cayendo a pedazos. Todo eso lo reparamos O nosotros. sea, estamos hablando de cosas de peligro humano. Por supuesto, a O todas sea, puede luces. morir gente. Exactamente. Aquí hay riesgo estructural involucrado, hay riesgo sanitario. ¿Ya? Esto es bien incómodo decirlo, pero O sea, esto va en imagínate. contra de los derechos humanos, perdonen que le diga. Sí, claro, desde la perspectiva de la dignidad de las Sí. familias, por supuesto. No, de no todas solo de la maneras. dignidad, es que además puede morir por una desidia del gobierno de turno. Digamos, en algún momento se tomó una política de cantidad versus calidad y claro, con los Cortar años eso- cinta, perdone que sea cruda, yo estoy todo el día Sí. tengo que ser cruda. O sea, puede ser que en este gobierno se esté dando, usted habló del 90%
para construir y un 10 para reparar. ¿Que sea para cortar más cinta? Mira, no, esto es histórico. Ya. Histórico en términos de qué? De que la decisión política de construir más en vez de mejor viene de muchos años antes. Sí, pero usted, No me es dijo de que, ahora. pero usted me dijo que llevábamos 120.000 casas menos reparadas Voy a eso. que los gobiernos anteriores. Entonces, Ese- esto está sobre el histórico. Esto es una decisión política de esta Sí, po. administración que tiene consecuencias graves. Ahora, el hecho de construir mal es de antes. ¿Ya? No, claro. La mala construcción Exacto. es histórica, especialmente entre los 80 y 90, es un desastre. ¿ya? Claro. Ahora, la decisión política de deprimir los programas de mejoramiento es absolutamente de esta administración. Y si usted me pregunta hoy día, ¿qué considera más grave? ¿El caso fundaciones o dejar de mejorar viviendas? Por supuesto que lo segundo para nosotros como Perfecto. gremio es mucho más grave. Porque habrían vías involucradas. Porque hay riesgos. Tengo que, nos involucrados. están llamando a la primera pausa comercial y estamos requete pasados. Vamos y volvemos. Esto está muy interesante porque es un tema que hay que hablarlo con la importancia que tiene y la gravedad que tiene. Bueno, vamos a la primera pausa comercial. Estamos acá en La Otra Cara conversando con Felipe Valdivia, presidente de la Asociación de Constructoras de Viviendas Sociales de Chile, ANACON. Vamos y volvemos. Aquí estamos de vuelta hablando un tema muy serio con Felipe Valdivia, presidente de la ANACON, de las Viviendas Sociales de Chile. Pero antes de seguir conversando, quiero hablar de nuestros amigos de GTD. GTD siempre está junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque provee soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Felipe, estoy inventando. Felipe, tú acabas de decir, ¿es más grave todo el escándalo convenio o el no reparar las viviendas que tienen daño estructural? Tú me dices que es peor lo segundo. ¿Cuántas viviendas a nivel nacional tienen en este minuto daño estructural? Estructural, es decir, que la gente puede morir con un temblor o con un incendio o con algo que no las deje digamos, arrancar en el minuto adecuado. Claro, con la gravedad que tú lo planteas. Sí. Mira, la CACEN habla de casas que requieren mejoramientos o reparaciones para no entrar en un proceso de obsolescencia, o sea que ya están caput, que ya hay que demolerlas y construir nuevas, es 1.200.000 viviendas. Las que son rescatables. Que son reparables. Por eso. Porque me imagino que hay algunas que hay que botarlas nomás. Hay que demoler. Exactamente. ¿Cuántas tenemos que demoler? No se sabe. No se sabe. No hay registro de eso. Porque, no es peligroso que no haya registro de eso. Porque es una línea, del momento que la CACEN dice 1.200.000 hay que reparar, quiere decir que puede ser que una de esas o 1.200.000 colapse al día siguiente. Perfecto. Eso es lo que está analizado digamos, por parte de la CACEN. Y claro, y son números bastante razonables. Nosotros que llevamos tanto tiempo en estos programas de mejoramiento, nos hace sentido que ese es el número base. El 1.200.000 es un número base. Ya, y desde ahí hacia arriba es la cantidad de viviendas que hay que reparar. ¿Y ustedes qué están con la gente? Qué importante estar con la gente, ¿no? Yo encuentro que a los políticos en general les falta el reporteo. ¿Ellos saben de que están en peligro? ¿Las vidas están en peligro? Sí. ¿Saben? Lo entienden mejor que nosotros. Porque viven. Sí, no es que es algo que lo ve un calculista así, no sé qué. No, se ve con los ojos de cualquier persona. No, mira, para ser bien claro en una explicación. Acabo de pasar por una obra antes de venir para acá. Y el problema es que la gente transita por unas pasarelas que son de un edificio que tiene 4 pisos, y las pasarelas, los pasillos están por fuera del edificio. Y uno camina, ¿sí? Por este edificio y la pasarela se mueve completa. Esas familias viven con el terror de que en cualquier momento alguien va a saltar muy fuerte, mira lo que te estoy diciendo, va a saltar muy fuerte y se va a quebrar la pasarela. Y la pasarela está a 5 metros de altura. Se mata a alguien, y una guagua. Entonces... con el coche, estoy pensando toda la tragedia. De ese tipo de cosas estamos hablando. O sea, a nivel
Entonces Impactante, de película. Es decir, hay proyectos, construcciones que ya cumplieron su vida útil, no fueron reparados a tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado no estuvo, porque las familias no pudieron, porque no se organizaron. Listo. Esa condición es muy común. O sea, si tú me pides un porcentaje sobre este 1.200.000, deben haber viviendas en riesgo estructural y riesgo sanitario del orden de un 30%. O sea, estamos hablando de 400.000 viviendas que están con un problema grave. De esas 1.200.000, de 1.200.000. Del 1.200.000. Estamos hablando de riesgos inminentes de orden, repito, estructural y sanitario. Perfecto. Estructural ¿Por y qué, sanitario. Felipe, entonces la gente no está en la afuera, está afuera haciendo un estallido social con esta situación? Porque es grave. O sea, lo que tú estás relatando es que yo estoy durmiendo con el enemigo, que es mi casa, claro, mi vivienda. ¿Por qué la gente no está protestando, por ejemplo? Mira, siempre las familias agrupadas en esto se comportan de una manera distinta a las familias que les falta vivienda. Tú ves distintas agrupaciones de vivienda nueva, cortando la calle, sí, claro, ¿sí? Haciendo reclamos, haciendo cosas, digamos, que rondan en lo violento, sin calificar si tienen o no tienen razón. Ok. Las familias que, digamos, las dirigentes y familias que están agrupadas para los mejoramientos siempre han tenido mucha paciencia porque tarde o temprano salen los proyectos. ¿Qué es tarde o temprano? Tarde o temprano. La definición ¿Cuántos años? Es que a mí me gusta ¿cuántos años es tarde? Mira, en tiempos normales habían proyectos que se presentaban y salían en 6 meses como rápido. Eso es muy rápido. ¿Ya? En tiempos normales también 1 año de espera para que llegara su mejoramiento. Y sacáramos esta pasarela que salta. Exactamente. Y ahora era lo esa normal. que tiene la pasarela que usted viene de ahí. ¿Cuánto lleva esperando? 4 años esperando. 4 años. Eso es lo que lleva esperando ese proyecto. ¿Y no ha muerto nadie todavía? 4 años. Gracias a Dios no. Y si Dios quiere no va a pasar nada porque hay un proyecto ya que se está ejecutando. Pero espero 4 años. Espero 4 años. ¿Sí? Y en la ejecución también pueden haber accidentes. Ni Dios lo quiera, claro. Dios, no, pero, yo sé que soy el abogado del diablo aquí, sí, pero puede pasar. Me parece molesta oír esas cosas cuando los recursos están, y bueno, y en este caso se han desviado mucho de esos recursos. Como dijimos, una casa vale entre 30 a 40 millones, y estamos hablando que lo que se investiga hasta ahora, yo voy sobre los 15.000 millones de pesos. No sé si me quedé bajo, pero bueno. Entonces, es un tema muy, muy grave. Entonces, independiente de que usted dice que el tema estructural es más grave que el tema de casos fundaciones, también se ha dejado de avanzar. Claro, uno ve desde la perspectiva política, que no es nuestra área, por cierto, no, pues. ¿sí? Un desgaste por parte de los equipos en tener que explicar cosas, ¿sí? Tener que explicar cosas. ¿O a la gente? A la opinión pública, claro, al país completo. Por eso, ¿sí? el ahora son hablar al diario en el cuerpo policía y no en vivienda de decoración, en economía, en cuerpo C adelante, digamos. Quizás esos tiempos deberían estar en entender el real impacto que genera no entregar esos recursos en programas tan buenos como en los de mejoramiento. Exacto. ¿Qué es lo que hacen los programas de mejoramiento? No solo mejoran la calidad de vida de la familia. Ya hablamos de la seguridad, hablamos del riesgo, y el político puede de nuevo hacer la cinta si quiere. Le regalamos la cinta. Pero absolutamente podría cortar cintas, y cintas que realmente están bien cortadas. Sí, exactamente. Pero también impacta desde la perspectiva económica. Nosotros hemos perdido 11.000 puestos de trabajo, digamos, por año, desde que cambió la política en términos de cantidad de mejoramientos por año. Entonces, ya llevamos 2 años, el próximo va a ser el 3er año, en donde hemos perdido 11.000 puestos de trabajo por año. Solo en reparación. Solo en reparación. ¿Y en construcción? Bueno, eso no. Ahí no hay pérdida en construcción de vivienda nueva porque se ha potenciado la construcción de vivienda nueva. Eso ahí no. No hay se ha desvestido un santo para vestir otro, digamos. Así es, tal cual. Ese es un tema. Y desde la perspectiva del buen uso de los recursos del Estado, esperar a que una vivienda haya que demolerla es muchas veces más caro porque hay que demoler,
que tiene un costo, además hay que reconstruir con todo lo que Y significa tener a la eso, gente en otra parte entre y medio. entonces hay una serie de costos asociados. Sí, Entonces el buen concepto del uso de los recursos aquí creemos que no ha estado presente. perfecto. Entonces hay una industria, ¿sí?, que es de pequeñas y medianas empresas que se está reventando. Hoy día está muriendo. Yo que me toca como presidente escuchar semana tras semana, oiga, presidente, tengo que dejar de operar, Felipe, llevo ¿Qué 15 años en porcentaje de esto. esta empresa ha quebrado? Hoy día el 30% dejó de operar de la manera como lo hacía hasta hace 2 años atrás. Ya. Eso es mucho. ¿Y quebrar? Y quebrar debe ser un orden del 10%, que uno dice es poco. No, encuentro poco. Pero detrás de esa quiebra Ya. quiere decir que hubo un problema ya grave. Dejar de operar es exactamente lo mismo, ¿Usted pero encuentra poco sin un los efectos. 10%? Lo encuentro macabro. Ah, ya. Lo es que encuentro ¿por qué brutal. ¿Y por qué lo dice poco? Lo digo porque el rubro de la construcción en términos generales está mucho más afectado desde la perspectiva de las quiebras. Ya, pero no porque estemos No mal, porque no sea esto va a ser grave. mejor. No, Ya. no, Ya, lo perfecto. dije mal, se No, entendió es que- mal. No, es gravísimo. Es gravísimo. Y te digo, Y hay desde- familias detrás de desde eso. la perspectiva personal uno dirá, bueno, usted es un empresario, no puede mencionar esto, pero es tremendamente grave, impactante escuchar para uno Exacto. que un empresario que está a punto de jubilarse, que ha hecho ha Carrera. levantado una carrera, ha dado mucho trabajo, ha aportado a Son este país, pymes. quiebra. Pymes, No absolutamente mini pymes. Hay mini pymes. Pero la mayoría es pyme. La mayoría O sea, es aquí pyme. lo que se está afectando es la pyme. Exacto. En el caso de las entidades patrocinantes, que son las gestoras de esto, hay pequeñas empresas que son 6 profesionales. Claro. 2 arquitectos, un Exacto. sociólogo, etcétera, ¿sí? Y esa gente está sin trabajo. Porque además el sistema es muy macabro, pero no Ya, importa. entonces yo no entiendo, ustedes, por ejemplo, como Anacón, ¿qué están haciendo para protestar? Han ido al Congreso, me imagino. Claro. Están hablando, ¿qué están haciendo? Mira, partimos hace 2 años tratando de entendernos con la nueva administración. Nos hemos reunido con el ministro. El ministro sí ha tenido la deferencia Antes de atendernos. antes de Cristo o después de Cristo. ¿Antes de convenio o después de convenio? Antes y después. Antes y después, Sí. ¿ya? Entonces, el ministro nos dice que hay un cambio, que se va a reestructurar los programas de mejoramiento. Ya. Se van a reestructurar, se están cambiando, se van a analizar, hay cosas que se van a potenciar y otras que no. Pero el resultado ha sido claro. No. Si antes se hacían en promedio 110.000, 120.000 mejoramientos, esto estamos hablando no desde hace un año atrás, sino que 10, 15 años atrás. Esto parte con el primer gobierno de la presidenta Esto Bachelet. es histórico. Histórico. Claro. Sigue con el primer gobierno del presidente Piñera, lo potencia la presidenta Bachelet. Ya. Nuevamente el presidente Piñera vuelve a darle un input, lo mejora. Tenemos que irnos a la segunda pausa, A la nos segunda está mirando pausa. feo, pero Vamos a la vamos a segunda seguir pausa. con esto. Perfecto. Conversando con el del ministro. Bueno, estamos conversando con Felipe Valdivia, presidente de la Asociación Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales de Chile, ANACON. Estamos en el programa La Otra Cara, vamos a unos comerciales y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Aquí estamos de vuelta en La Otra Cara, en una entrevista bastante seria. Yo al menos me estoy desayunando, digamos, de los datos que estoy conociendo. Estamos conversando con Felipe Valdivia, presidente de la Asociación Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales de Chile. Es el lado B del escándalo caso convenio. Estamos viendo qué está pasando mientras todos nos tienen mirando el caso convenio. Usted dice que se juntó con el ministro Post y les dijo que iban a hacer cambios y todo. ¿Cuáles son las razones de hacer cambios si hace 15 años se está haciendo, como usted dijo, el tema de reparaciones con gobiernos de derecha, izquierda? ¿Por qué el ministro quiere...? ¿O por qué no potencia esto? ¿Por qué Sí. no lo mantiene? ¿Qué dijo? ¿Qué ¿Por razón no le da? deprime? No, mira, las razones para nosotros, yo no iba solo a esta reunión, estamos No. hablando aquí de un grupo de 8 personas, nunca fueron lo suficientemente claras, esa es la verdad. En algún momento nos comentó que no habían recursos. Ya. Es cierto, las arcas fiscales tienen un déficit de recursos. Para nosotros eso no es una excusa, no puede ser una razón, es una excusa. Nadie se atrevió a decirle y cómo había recursos para
para las fundaciones de fachada? Bueno, se lo dijimos. Se lo pregunto súper en serio, Sí, porque yo creo que es una burla que a uno le digan eso cuando hay un desfalco hasta ahora. Bueno, tiene la justicia que fallar finalmente, pero sería el desfalco más importante en la historia de Chile en cuanto a un desfalco estatal. Claro. Al momento que nosotros nos reunimos, esto era la punta del iceberg. Ya. ¿Ok? No, ya. Pero sí, Era noticia en desarrollo. sí el ministro entendió que había un malestar grande desde la perspectiva social. Oiga, hay 110.000, 120.000 familias esperando, ¿sí? 110.000 personas que están sufriendo día a día los problemas de no tener las reparaciones. Ok. Entonces, sí, lo entendemos, pero vamos a reestructurar los programas de mejoramiento, vamos a hacer mejoras y esto. Pero mientras tanto, le decíamos nosotros, ministro, están quebrando empresas y esas mismas empresas que llevamos años capacitándonos, porque voy a decir una tontera, los programas de mejoramiento, si no se hacen por personas calificadas, es como meter un elefante en una cristalería. Bueno, como en cualquier cosa. Son viviendas habitadas. Las familias viven ahí. Exacto. Entonces imagínate reparar los muros de una familia que está mucho más ahí. Difícil que sin nada. Muy complejo. Nos hemos capacitado. ¿Y qué dijo ahí? Y todo el tema. Y el ministro dice, mira, sí, hay cosas que las vamos a mantener, las vamos a potenciar, pero hay otras cosas que las vamos a eliminar. ¿Qué quiere eliminar el ministro? Hay parte de los programas que él dice que no deberían estar asignados para familias que, entre comillas, pudieran tener una mejor situación, ¿sí? Nosotros nunca hemos atendido a familias que sean del primero o segundo quintil. Ya. Eso ha sido siempre. ¿Ya? Entonces, ahí hay una especie de incompatibilidad respecto a lo que nos decía el ministro. Pero en resumen, no hay intención política de mantener lo que había antes. ¿Qué es lo que sí hizo el ministerio? Los recursos se mantuvieron, pero con los recursos hoy, con 10.000 pesos mismo, hoy, pues. Hay algo que se llama inflación. Yo hago la mitad claro. de lo que se hacía previo pandemia. Lógico. Y las empresas, sí, y las familias sienten el impacto con la cantidad de subsidios asignados, no con los recursos. ¿Usted cree que puede estallar un tema con esto? Yo creo que sí. Social, absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. ¿Se está dando el caldo cultivo? No de la manera que nosotros entendemos con el estallido social, con toda esa delincuencia, con toda esa brutalidad que hubo, no. Pero sí familias que están sufriendo esto el día a día, que ven que pasa el tiempo, digamos, por supuesto que en algún momento puede generarse un inconveniente. O sea, salir a las calles. Mira, nosotros hemos sido... de alguna manera, la palta del sándwich. No da para jamón porque el jamón no se desparrama tanto. La palta se desparrama más. Sí. Nosotros hemos estado, digamos, diciéndole a nuestros dirigentes, tengan paciencia porque se están modificando las cosas, a nuestros dirigentes también, es decir... ¿Y por qué tienen que hacer de portavoces? Bueno, porque en algún momento no llega el ministerio. Pero eso no es problema de ustedes. Claro, pero nosotros también tenemos una convicción social, no podemos estar haciendo problemas. Pero hoy día eso se acabó, la decisión. ¿Y la gente gremial, tiene claro que los culpables no son ustedes? Absolutamente. Ya, no es que el día de mañana les van a ir a tirar piedra a ustedes. No, ya no. Ya. Nosotros hemos tenido que decir lo que está pasando. Perfecto. Cada vez que o sea, podría haber una toma grande, o sea, más que tomarse las calles, protestas, manifestaciones con esto. Seguro. Ya han habido pequeños, digamos, situaciones en donde, bueno, siempre se le ha pedido a las familias que sean respetuosas y prudentes. Ellos lo han hecho. Siempre han sido tremendamente respetuosas. En algún momento hubo una reunión en la región metropolitana el año pasado, sacan, Felipe, donde hubo una reunión con más de 400 dirigentes. No pobladores, las dirigentes a su vez tienen un universo de personas para quienes trabajan, ellas hacen sus mejoramientos, y fuimos nosotros los dirigentes de ANAEGI, que es la asociación de las EGI, y de nosotros constructoras, que dijimos no vayan, porque querían ir a La Moneda, estábamos al lado, ¿sí? No, esperemos a ver cuál es la política que va a instaurar y que esto se va a mejorar. Pueden seguir conteniendo esto por mucho rato. No, eso ya descartado. Oiga, absolutamente. Usted cambiando de tema, usted dijo en una declaración que la meta que se había puesto este gobierno era ambiciosa y difícil. No estoy diciendo que sea malo, todo lo contrario, lo considero muy positivo. Se están haciendo grandes gestiones, estoy hablando de esto que fue antes del caso convenio.
y que ojalá se cumpla, ya que beneficiaría a muchas familias chilenas que siguen esperando su casa propia. Luego que se destapara el caso convenio, ¿cree que se va a poder cumplir estas metas que se trazó el gobierno apenas que subió, digamos, al poder? Mira, yo espero que sí. Tú me ¿Sí? preguntaste, ¿crees? Esa fue la pregunta Sí, directa. ¿crees? Yo creo que sí se va a cumplir. ¿Ya? En viviendas nuevas. En vivienda nueva, Ya. con dificultad, pero se va a cumplir. ¿Ya? Y sigo manteniendo lo que declaro en esa entrevista, que es muy bueno para la familia. Ahí hay claro. gente que la estamos sacando de campamento y se le está entregando una vivienda digna. Absolutamente bueno. Y ojalá le resulte. Y hay esfuerzos de parte del ministerio para hacer eso. Ya. Ahora, tú lo dijiste clarito. Aquí se está desvistiendo un santo para vestir otro. Y este santo que se está desvistiendo es un hijo del ministerio. No es que nosotros como empresa hayamos llegado a ofrecer algo. A nosotros se nos contrató, se nos potenció, se nos exigió, crecimos, nos acomodamos a todo lo que el ministerio iba pidiendo a lo largo de muchos años. Y hoy día es como decirle a un hijo, ¿sabes qué? Fuera. No te damos más para comer, no te damos más para lo los mismo con estudios. los pavimentos llenos de hoyo y todo. La municipalidad o en realidad el MOP lo arregla, ¿no es cierto? Bueno, con la casa tiene que pasar lo mismo, pero es más grave. Es más grave. Porque vive una familia y seres humanos debajo de ese techo. Exactamente. ¿Ya? O sea, Exactamente. Estamos hablando de eso. Uno tiene que cuidar la infraestructura. Así es. Bueno, otra de las cosas que en esta creatividad, que a lo mejor puede ser buena, que según estimaciones del MIMBU, hay un sobrestock, dada la crisis económica, de 114.000 unidades de casas, digamos, del sector privado. Y en declaraciones, el ministro, ante la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Carlos Montes, manifestó que podría comprarse parte de ese stock. No sé si usted se acuerda de esa declaración. Y dijo, estoy hablando de viviendas entre 1.600 y 1.800 UF, que podría ser razonable comprarlas. Entonces, como hay sobre este stock en los privados, las compramos y se las damos como vivienda social a gente que está esperando el subsidio. Pregunta, ¿qué le parece la iniciativa? ¿La ve viable? ¿Y cómo le afectaría a ustedes? Me imagino que le afecta negativamente, porque esa casa la hizo una empresa privada. Bueno, ustedes también son privados, pero otro tipo de empresa, digamos, más grande. ¿Es algo viable? Mira, esto es a modo personal, no represento al gremio en esto. Ya. Considero que como idea grande es buena. ¿Por qué? Porque de alguna manera no solo nosotros estamos afectados como empresas que trabajan para el Estado, ¿sí? Como empresas privados que colaboran con el Estado, sino que los privados que hacen proyectos privados también están siendo afectados. Y uno dice, pero ¿y cómo se van a ayudar a los grandes empresarios? Bueno, pero si no tiene por qué haber una demonización del gran empresario. La idea es ayudar a la gente que no tiene casa. Entonces, es el foco. ¿Por qué no pueden comulgar las dos cosas? Ayudar a las familias, sí, dar un buen uso de los recursos. Ahora, ¿podrán cumplir esas casas que cuestan 1.600 UF? Imagínate un departamento de 1.600 UF. Eso quería preguntar. Yo diría que no cumplen los estándares. ¿Cuántos metros cuadrados tienen y cuánto tiene una casa social? Hoy día nosotros construimos viviendas que parten de los 55 metros cuadrados. Entonces, departamentos de 55 metros cuadrados por 1.600 UF. No, pues en general son como son de un ambiente. Claro. ¿De cuánto en general, de cuánto es más o menos un departamento de 1.600, 1.800 UF? Supongamos en un sector que no es caro. Ya. Ese debería ser un departamento de menos de 40 metros cuadrados. Ya. O sea, ahí ya tenemos un inconveniente, pero también existe otra alternativa. Hay otros decretos que permiten a los beneficiarios financiar parte de esto, ¿ya? Que son los decretos, digamos, distintos al 49, que es el decreto que financia sin, digamos, deuda para el propietario. Hay otros decretos que financian con deuda. Entonces, podría ser algo que puede resultar, a mí me parece bien, ¿sí? Ojalá resulte, porque eso disminuiría el déficit y ayudaría a empresas que están tremendamente complicadas. Ya vemos la cantidad de empresas constructoras que se han quebrado. Ahora, sin perjuicio de eso, nosotros estimamos, según lo que conversábamos anteriormente, que no se puede solo enfocar
digamos, el problema de vivienda en lo nuevo. Mm. Tiene que haber un paso a paso. No, Si está uno, bien. si uno camina con un solo pie, se da puras vueltas. Está bien, pero me Eso es lo que imagino está que pasando. una familia que está esperando una casa y le dicen, mira, o es nada o esta vivienda de 1800, va a decir que bueno, Es que aunque sí. no se esté cumpliendo el estándar. Es que el estándar es legal, ¿ah? No es una cosa que uno diga ya prefiero Bueno, una más entonces, chica. ¿cómo el ministro dijo eso si sabía que estas casas no cumplen Es los que- 55 metros? Es que yo no sé si no cumplen. Ah, Lo ya, que te digo ya. es, En general, una ya. vivienda de ese estándar, un Perfecto. edificio en estación central, eso Ya. seguro que no tienen la cantidad de metros cuadrados que nos exigen a nosotros como estándar mínimo cuando construimos una vivienda social o cuando construimos un bloque de edificios. Perfecto, perfecto. Ahí me queda más claro. Bueno, de acuerdo a lo que prometió entonces el gobierno, ¿tú crees que se va a cumplir con lo que es viviendas nuevas? Pero me gustaría un poco que estamos llegando ya al final, aunque no lo crea al final del programa. ¿Cómo es la gravedad del tema de las fallas estructurales, la deuda que hay con la sociedad, con las fallas estructurales y el peligro que pueden ocurrir? ¿Los políticos están al tanto de esto? ¿En el Congreso lo saben? Pregunto yo. Sí, mira, este año nos recibió la Comisión de Vivienda del Senado. Ya. Tengo que decir que fueron muy empáticos. ¿Se sorprendieron? ¿O sabían o les dio lo mismo? Lo comento porque yo he ido a exponer y es bien curioso cómo se comportan. Voy a los ser honorables. muy riguroso en lo que voy a decir. Ya, La Comisión de Vivienda del Senado es una comisión informada. ya, qué Nos bueno. tocó exponer el año pasado en la Comisión de Vivienda de la Cámara. Es un caso absolutamente distinto. Mm. O sea, eran 1, 2 o 3 diputados que entendían perfectamente sobre las cuestiones de la Perfecto. cartera. Entonces, la Comisión de Vivienda del Senado entendía perfectamente de qué se trataban. Nosotros pudimos complementar mucho más. Detrás de nosotros, la semana que ¿Pero qué pasó posterior, con la comisión entonces? voy, ¿Qué? expuso también la Comisión de Vivienda de la Cámara. Ya, ¿Ya? Entonces logramos digamos, en estas dos visitas empaparlos de toda esta cantidad de problemas. ¿Qué es lo que se hizo? Se ofició inmediatamente al ministerio para que dijeran por qué hay 110.000 subsidios que no se han entregado. ¿el Senado o el Congreso? El Ya, Senado. El Senado, mejor. Entonces, rápidamente llamaron a, digamos, por causa de su oficio, a explicar por qué eran estas causas. Bueno, y dijeron que... ¿Esto cuándo fue exactamente? Esto estamos hablando de antes que se discutiera el presupuesto, por ahí por septiembre. Del ¿sí? 2023. De ahora, claro. Por eso, 2023. Sí, y finalmente la explicación fue que para este nuevo presupuesto se iba a potenciar más la cantidad de recursos. La pregunta es, ¿pasó? No pasó. Ya. Se aumentó desde el presupuesto del año anterior 1 millón de UF, y eso que es mucha plata para una persona común y corriente, ¿sí? Para efectos de un programa es una aspirina para el cáncer. Perfecto. O sea, serían cómplices pasivos este gobierno. Mira, si pasa, sí, a ver, pero para ser bien y ponerse bien, si hay un accidente en el que muere gente, este gobierno, o sea, el ministerio, sería un cómplice pasivo en las muertes de esas personas. Porque dijeron que se les ofició, dijeron que lo iban a poner en el presupuesto y no lo hicieron. Claro, aumentaron el presupuesto en una cantidad que no mueve la aguja en nada. Por eso, ¿ya? por eso le pregunto. Ahora, ¿qué es lo que puede decir la administración en este caso? Que los recursos que se asignaron se van a enfocar directamente en esos casos más graves, cosa que sería razonable. Pero existen otros casos que no son, entre comillas, estoy tan hablando graves, yo de un ¿sí? accidente, Claro. de que hay un accidente. Ahí el ministerio sería un cómplice pasivo de ese accidente y de las potenciales muertes que podrían haber. O sea, claro, si es que no se le dan los recursos a ese proyecto en particular y ese proyecto estaba presentado, yo diría que sí, puede ser, por supuesto. Pero ¿puede ser o es? No, que mira. Yo creo que aquí hay que ser bien claros, porque si ellos se les ofició y ellos prometieron en el ministerio que iban a aumentar el presupuesto para ver el daño estructural de las viviendas y no se aumentó el presupuesto
perdone que sea tan dura, pero es que no estamos en tiempos de tibieza. Y se comprometieron a hacerlo. Y el día de mañana hay un accidente. El ministerio pasa a ser un cómplice pasivo. ¿Se lo puede demandar o no? Mira, tú estás poniendo una condición en la que puede pasar. Sí, po. Ya. La probabilidad que eso pase, si es que no se asignan los recursos, es alta. ¿Sí? Ahora, de ahí a responsabilizar sobre proyectos que no han sido, entre comillas, tramitados, que no han sido presentados, que no han sido postulados, hay que ser muy, muy riguroso. Hoy día esta administración está disminuyendo los recursos, está deprimiendo un Ya, pero programa usted muy importante. no me quiere contestar la pregunta que yo le hago. Yo No, entonces no se la voy a desde- hacer a la gente en la casa, porque yo en eso Eso. soy más directa. Eso. Y creo que, como le digo, estamos en momentos en que no se puede ser tibio, no digo que usted sea tibio, pero encuentro que el país no está para medias tintas. Yo me imagino que si llega a pasar algo así, esa gente y esos familiares podrían demandar al Estado y ganarían, me imagino yo, porque el Estado no cumplió con su deber de mantener la infraestructura crítica, en ese caso. Claro, es posible. Es posible. ¿Por qué me como dice tú lo posible? planteas. Es que no entiendo por qué dice que es posible. Porque hoy día. Ya, sí, nos tenemos que ir. Usted está jugando vamos. porque nos tenemos que ir. Se me está corriendo. Está bien. Bueno, pero mira, esto es lo macro. Hay programas que son extraordinariamente bien Sí, evaluados, no sí. solo por las familias, por la población, sino que por el mismo Estado Está bien, que hoy día está se bien, están pero matando. estamos hablando de gente, de seres humanos, que todos valemos lo Exacto. mismo. Yo estoy hablando y bogando por la vida de esa gente. Entonces, encuentro muy bueno que hayamos hablado de esto, de que se sepa esto y que, bueno, nuevamente me imagino que en el Senado supieron de que no pasó nada con el presupuesto y no veo a los senadores haciendo una conferencia de prensa o denunciando fuertemente que esto podría pasar. Estoy de acuerdo. Así que Estoy de eso acuerdo. es el problema en nuestro país. Yo soy en eso bastante brava, digamos. Bueno, en su casa cada uno sacará sus conclusiones, pero yo lo creo que es un problema grave y por eso que después estamos tapando hoyos. Muchas gracias, Felipe Valdivia, por haber venido. Y bueno, ojalá se comience a hablar de este tema porque la verdad que es grave e importante. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.